Transacción comercial puede ser susceptible de un medio de cobro diferente en función a la cuantía de la operación, el plazo de cobro, el tipo de cliente, el grado de relación existente entre el comprador y el vendedor, el país en el que está el comprador, las costumbres de pago en el sector en el país, etc. Ninguna empresa que exporte regularmente y a varios países utiliza siempre el mismo medio de cobro. Son aquellos utilizados para el pago o compra de productos y servicios dentro del territorio nacional. Puede ser pago en efectivo, cheque, transferencia, pago electrónico, etc. Las indicaciones al concluir una transacción de compraventa internacional son: 1. Se debe determinar el alcance del precio. 2. Se debe determinar el lugar exacto en donde se entregará la mercancía. 3. Se debe definir cuáles de las dos partes contractuales quedará a cargo de contratar y asumir el costo del transporte. 4. Se debe precisar la responsabilidad que debe de asumir cada parte en cuanto al costo y trámite de los documentos. 5. Se debe clarificar cuál de las partes llevará a cabo la contratación del seguro y asumirá el costo del mismo. Y por último, se debe puntualizar el momento y el lugar en el que se va a transferir de vendedor hacia comprador la responsabilidad de la mercancía y asumirá el riesgo de la misma. ¿De qué depende la elección del medio de pago más apropiado? De cómo se negocie. Esto quiere decir de que cómo se negocie entre el importador y el exportador, de las costumbres y costos que enfrenta el comprador. Otra es de las exigencias cambiarias y monetarias del país al que pertenece el importador. Esto quiere decir del tipo de cambio que el importador tiene en su país. De la confianza entre las partes, al igual de que siempre tiene que haber una confianza entre el importador y el exportador, y de los riesgos que ambos quieran asumir, ya que si puede haber un riesgo, pues los dos tienen que asumir el riesgo, tanto como el importador y el exportador. Factores que inciden en la elección del medio de pago o cobro. Con respecto al exportador: liquidez, la capacidad de la empresa para obtener ganancias. Capacidad de crédito, la capacidad que tiene la empresa para que le otorguen un crédito para poder cumplir con las mercancías. Su política empresarial, las políticas con las que cuenta la empresa para poder ser rentable. Política monetaria del país, que se refiere a la situación económica del país en donde se encuentra la empresa para producir sus productos. Un ejemplo son como la balanza comercial y el PIB. Y por último, la política promocional del país. Con respecto al importador, las características del país, como por ejemplo el clima, las tradiciones y las costumbres, etc. La política monetaria del país, como son los factores del país, el PIB, la balanza comercial, comportamiento de la competencia, el mercado interno que existe en el país para atraer un producto. Y por último, la solvencia económica y financiera, la capacidad que tiene la empresa para poder pedir un préstamo y por ende el pago de la mercancía. Para hablar de los aspectos relevantes a considerar en la compra-venta internacional, en primer lugar tenemos que son los usos y costumbres del país al que se va a exportar. Como bien sabemos, las costumbres son diferentes en cada país y se necesita realmente conocerlas para saber si es factible exportar el producto a ese país de destino. También tenemos las legislaciones distintas, en las cuales nos indican las leyes o normas con las que se debe de cumplir para conocer si el producto realmente va a ser aceptado en el país de destino. Otro aspecto son los idiomas distintos, en el cual la etiqueta debe de ser traducida al idioma del país de destino. En el aspecto de las monedas diferentes, los países extranjeros normalmente piden que la transacción se realice en su tipo de moneda, pero si bien sabemos, no todos los países tienen una buena estabilidad económica. Y si el tipo de moneda no tiene mucho valor, se pide que la transacción se realice en el cambio de moneda, que es el dólar.
Para conocer los gastos que se generan al momento de exportar, es importante conocer la distancia geográfica, ya que se tiene que ver hasta dónde está dispuesto el exportador de asumir los gastos. Se tiene que conocer que el producto a exportar no tenga similitudes con otro producto en el país extranjero, ya que no tendrá una gran aceptación dentro del mercado. En la compraventa internacional. Riesgos comerciales. Hace referencia a la insolvencia o a la bancarrota del importador, en la cual el riesgo comercial puede cubrirse con el seguro del exportador. Riesgo político, riesgo país. El riesgo político, riesgo país, es provocado por problemas en el país del importador, ya sea por la inestabilidad política, guerras o algún tipo de cambio en el gobierno. Riesgo de tipo de cambio. El riesgo de tipo de cambio hace referencia a los posibles cambios de cotización de una divisa frente a otra. El riesgo de insolvencia de contrato. Este consiste en que si existe algún incumplimiento de una de las partes, tiene el derecho de pedir que se deje sin efecto el contrato y que se tiene que reparar los perjuicios sufridos. Riesgo de no aceptación de la mercancía. Se puede dar el caso de que el importador rechace la mercancía por no poder llegar a tiempo o por sufrir algún tipo de daño. Riesgo de intereses. Esto hace referencia a que la empresa importadora haya tenido pérdidas a causa de malos movimientos que haya realizado y que no se haya tenido contemplado en ese momento.
Parecer los únicos riesgos que afectarían el pago de alguna mercancía es de no tener un banco asegurado, un banco que en verdad esté realmente con todas las políticas del mismo país, ya que es diferente pues el tipo de moneda, si queremos exportar, importar al extranjero, y realmente es algo muy riesgoso de que nos lleguemos a encontrar algún banco que realmente no esté bien con las normas de su mismo país. La solvencia financiera, la solvencia económica también del mismo país, algunas de sus... También tendríamos que estudiar las variables distribuidas, los riesgos comerciales propiamente dichas de si el país se encuentra en guerra, que si el país está cayendo o que su moneda no tiene el mismo valor. Esos serían algunos riesgos con los cuales nuestra mercancía no podría ser aceptada o no podrían ser pagadas. Por eso tendremos que ver que el país donde vayamos donde estén nuestras mercancías sea un banco seguro, y tener confianza y saber todo su historial de ese banco para estar seguros de que tu dinero y tu mercancía van a estar en buenas manos y puedan llegar a tu comprador final. El cheque personal se trata de un mandato de pago incorporado a un título de crédito formal y completo que permite al nominador retirar en su provecho o de terceros fondos que están disponibles en el librado de una entidad financiera. El cheque es emitido por el importador con cargo a su cuenta que mantienen en la entidad financiera. Si la fecha de emisión es posterior a la fecha en la que se emite, se tratará de pagarés. Sus ventajas son que se demuestra una gran confianza hacia el importador y se facilita mucho el pago. Sus desventajas es que es el método más inseguro, ya que dependemos totalmente del importador tanto para la recepción del documento como para el cobro del mismo. El costo es más caro que el cheque bancario motivado por la gestión del cobro y existen problemas de extravío o falsificación. En este caso, el cheque lo emite una entidad bancaria previa solicitud de los importadores, cargados en la cuenta de los importadores en el mismo momento de su emisión. Además, el banco puede emitirlo al portador, nominativo, no endosable, a la orden o cruzado, con lo que solo se puede cobrar mediante su abono en la cuenta del beneficiario. Normalmente son enviados directamente por el importador para su cobro. Las ventajas son que se demuestra una gran confianza hacia el importador, se facilita el pago, el costo es bajo, se simplifica la gestión, y las ventajas es que existe una posibilidad de extravío del documento o falsificación y no es un sistema seguro, ya que depende totalmente de la voluntad del importador para el cobro. ¿De qué depende la elección de los medios de pago? Dependen de 4 elementos, el cual es confianza, garantía, costos y operatividad. En la confianza se refiere a que el exportador debe de confiar en el importador y el importador en el exportador. Esto para que el exportador tenga la confianza de que el importador tiene la solvencia necesaria como para adquirir su mercancía y que la transferencia se lleve a cabo con éxito. También de que el importador sea una persona jurídica, es decir, que esté bien establecida y que todo esto para evitar algún tipo de fraude. Y el importador debe de tener la confianza que el exportador le entregará la mercancía tal y como se acordó. Las garantías. Las garantías se establecen en el contrato de compraventa, ya que si hay un contrato de por medio es más probable
que la transferencia se lleve a cabo con éxito. También dependen de los costos. Esto debido a la gran cantidad de costos que se generan al momento de la exportación. Uno de ellos son los gastos logísticos, las comisiones que se les pagarán a los bancos y el tipo de cambio que se maneje dependiendo del país en donde se va a exportar. Y la operatividad, que es la capacidad de realizar las operaciones con los recursos disponibles. Esto es similar a la confianza, ya que si la empresa a la que le vas a exportar tiene una buena operatividad, quiere decir que tiene una buena solvencia y que tiene la capacidad de adquirir los productos que ha solicitado y que te va a pagar. Todo esto, de esto se encarga el encargado de las actividades es el gerente administrativo de negocios internacionales. La utilización de los Incoterms en los medios de pago internacionales se define de la siguiente manera. Debe distinguirse entre plazo, forma, divisa y medio de pago. El plazo es el tiempo concedido por el exportador al importador para que efectúe el pago de los bienes adquiridos. La forma de pago se refiere al cuándo, cómo y dónde se efectuará el pago con relación a la entrega, que puede ser pagado antes de la entrega, durante la entrega o después de la entrega. La divisa de pago se refiere a la divisa en la que se cifra la operación. Generalmente, el exportador preferirá que la operación se realice en su divisa porque esa es la moneda de la que se soporta la mayor parte de sus costos de producción y además elimina el riesgo de cambio. Los medios de pago son aquellos instrumentos que se cancelan el pago. Los principales medios de pago son transferencia, cheque bancario, cheque personal, orden de pago, remesa simple, remesa documentaria, orden de pago documentario y crédito documentario. Transferencia es una operación bancaria que consiste en cambiar dinero de una cuenta a otra. Algunas de sus características son: el importador paga cuando recibe la mercancía. Se tiene que tener en cuenta que deben de tener mucha confianza entre ambas partes. No es un seguro el pago. Algunos de sus riesgos son la no recepción de la mercancía. Orden de pago documentaria es un medio de pago internacional el cual no es muy utilizado debido a su alto costo y el hecho de que no se encuentra regulado por alguna institución internacional. Es una orden de pago contra entrega de documentos. Esto quiere decir que el ordenante, o sea, el importador, solicita a su banco emisor que le transfiera el monto que se debe de pagar a un tercero, es decir, al beneficiario. El banco emisor le transferirá dinero al banco avisador. Yo les hablaré acerca de la remesa documentaria. Y bueno, la remesa documentaria es una operación donde los bancos, el avisador y el emisor manipulan y gestionan los documentos financieros y no financieros de un pago internacional. Estos documentos comerciales pueden ir acompañados de letras de cambio, pagarés o recibos que solo se entregarán al comprador si paga o se compromete a pagar el importe pagado.
¿Y qué es carta de crédito? Son el medio de pago más confiables para actividades relacionadas con el comercio exterior y se ofrecen en diferentes modalidades, las cuales son exportación, domésticas, importación, garantías de primer requerimiento, garantías contractuales y pagos anticipados de cartas de crédito. Ventajas de la carta de crédito. Compromiso de pago por parte del importador y certeza de que se efectúe. Es el medio de pago más seguro, seguridad al recibir los documentos. Algunas de sus desventajas son costos más elevados, no permite el pago aplazado y facilita la financiación bancaria. No, yo les voy a hablar sobre los tipos de carta de crédito. Para empezar, las cartas de crédito es el compromiso adquirido por un banco emisor de poner a disposición del vendedor, que es el beneficiario, por cuenta del comprador, que es el ordenante, una suma convenida de dinero que podrá cobrar mediante la presentación de ciertos documentos que correspondan estricta y literalmente a los términos y condiciones estipulados en la carta de crédito. Los tipos de cartas de crédito más comunes son irrevocables. Los irrevocables requieren del conocimiento del banco emisor, del beneficiario o del exportador y el solicitante para rendir cualquier reforma, modificación o cancelación de los términos originales. Los revocables son los que permiten reformas, modificaciones y cancelaciones en cualquier momento y sin el consentimiento del exportador o beneficiario de los términos explicados en la carta de crédito. El confirmado. El beneficiario requiere de su banco que garantice el pago o adhiera el compromiso del banco emisor cuando el beneficiario no tiene confianza o no quiere asumir el riesgo del importador. El notificado. El banco emisor solo garantiza el riesgo comercial del importador, lo que quiere decir que solo avisa o notifica si la carta ha sido expedida. La estructura de la carta de crédito. En primer lugar, debe colocarse el nombre y la dirección del solicitante como del beneficiario. Se presentan los requisitos exigidos por el convenio internacional, dentro de los cuales se pueden solicitar lista de productos, precios, cantidades, certificados, facturas, entre otros. Establecer el vencimiento de la carta. Especificación de la mercancía a comprar. Definición del tipo de carta de crédito. Mención de los tipos de embarque por los que se realiza la transacción. Reflejar el nombre de los seguros que protegen la mercancía y las modalidades por las cuales se efectuarán los pagos. Participantes de la carta de crédito son el ordenante, que es el comprador o el importador, el banco emisor, que es el banco que establece el crédito, el banco corresponsal, que es el banco en el exterior con el que se realiza la operación de una carta de crédito, ya sea avisada o confirmada, y el beneficiario del crédito, que es el vendedor o el exportador.